maestro de ceremonias del día de hoy. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días a todas y todos. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañen al evento Diálogos Electorales, Desafíos y Oportunidades del uso de la inteligencia artificial en la democracia. Antes de comenzar, me permito anunciar que contamos con la distinguida presencia de nuestra querida consejera electoral Erika Estrada Ruiz. Asimismo, permítame presentar y dar una breve semblanza de nuestras distinguidas y distinguidos invitados. Comenzamos con Luis Ángel Hurtado, director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Es experto en comunicación y política con una sólida formación académica y una exitosa carrera profesional. Ha participado en más de 90 elecciones, ganando el 97% de ellas. Además, ha asesorado a 40 gobiernos y organizaciones. Su investigación sobre el uso del Internet en México ha tenido un gran impacto mediático. También es un colaborador destacado en diversos medios de comunicación. Bienvenido. Rocío Aldeco Pérez, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una destacada investigadora de criptografía y seguridad. Con un doctorado por la Universidad de Southampton, Reino Unido, actualmente lidera investigaciones de privacidad a la información y blockchain. Es miembro de la Academia Mexicana de Computación y apoya movimientos para promover la participación de niñas y mujeres en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bienvenida. Alejandro Cárdenas López, profesor de la Universidad Iberoamericana, es un reconocido experto en comunicación con una sólida formación académica, incluyendo un doctorado en la Universidad Iberoamericana y una maestría en la Universidad de Cardiff. Como profesor en la Ibero, ha contribuido significativamente a la educación en comunicación y con una trayectoria de más de 18 años, ha trabajado como periodista y asesor en medios digitales y organizaciones civiles, abordando temas como comunicación política, transparencia y medio ambiente. Bienvenido. Julián Atilano Morales, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la Universidad Nacional Autónoma de México, es un investigador con sólida formación en ciencias sociales, con doctorado por el Colegio de México, maestría por Flaxo México y licenciatura por la Universidad de Guadalajara. Actualmente coordina el Tlatelolco Lab en la UNAM y es candidato del Sistema Nacional de Investigaciones. Además, es analista político en diversos medios y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su tesis de doctorado fue galardonada en el 22º Certamen de Investigación y Ensayo Político en el Instituto Electoral del Estado de México y es autor del libro Influencia Sociodigital, Internet y Elecciones. Bienvenido. Deyanira Morán Garduño, periodista y conductora en Radio UNAM, trabajó como conductora de noticias en Radio 13 Noticias durante una década, cubriendo temas políticos, económicos y sociales, e incluyendo secciones variadas como cine, turismo y deporte. Se enfoca en la investigación en periodismo y género, la relación entre los medios, el poder y el periodismo radiofónico. Bienvenida. Andrés Tortolero Baena, coordinador de la Ingeniería en Ciencias de Datos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene un título de maestro en Sistemas Estratégicos de Información en la Universidad de Cardiff, en Reino Unido. Y es ingeniero en electrónica y comunicaciones de la misma universidad, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en empresas como Motorola México, B2B Latin American Corporate Network, donde participó en el desarrollo de sistemas de comercio electrónico pioneros en Latinoamérica. Emilio Saldaña Pisu, periodista especializado en tecnologías de la información y la comunicación, reconocido en medios como W Radio México y El Heraldo TV como experto en tecnología. Ha seguido de cerca los lanzamientos tecnológicos y su impacto en la humanidad a lo largo de su carrera. Su experiencia y conocimiento le permiten actuar como catalizador e intérprete de la era digital,
distinguiendo entre los avances significativos y los que son meramente superficiales. Para dar inicio a este evento, me es grato darle el uso de la voz a la consejera electoral Erika Estrada Ruiz. Muy buenos días a todas y todos. Un placer recibirlas y recibirlos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin duda es un día importante para nosotros desde nuestra institución contar con los perfiles de todas y todos ustedes en un tema que a mí me apasiona. Sinceramente soy partidaria del uso de la tecnología, sobre todo en esta parte positiva en la que puede potencializar las capacidades humanas. Hice una breve presentación solamente a manera de detonar algunas preguntas en las cuales después me gustaría que intercambiáramos puntos de vista de manera completamente libre, digamos, ligera, a mano alzada, si así lo prefieren, para no acartonarnos, ya saben, este tipo de eventos en los que damos uso de la voz hasta por 5 minutos, 10 minutos y luego se convierte más bien en debate electoral. Creo que no es el objetivo del día de hoy, sino más bien pues intercambiar puntos de vista desde los distintos ámbitos en donde participan ustedes, los distintos perfiles que aportan a este tema, que a mí sí me parece que tendríamos que estar platicando más de esto, de cara no solamente a este proceso electoral, sino a lo que puede venir en futuros procesos electorales. Y para ello, miren, yo creo que la democratización de la tecnología ha generado una transformación profunda en la forma en que se llevan a cabo los procesos electorales en todo mundo. La integración de la inteligencia artificial en estos procesos emerge en mi concepto como un fenómeno de importancia crítica en estos momentos, porque si bien existe una potencialidad para alterar los resultados electorales, yo prefiero quedarme con la parte positiva, en donde ayuda la tecnología, en donde ayuda la inteligencia artificial para mejorar los procesos que tenemos bajo nuestro cargo, nuestras responsabilidades, las distintas autoridades que nos dedicamos a esto de la democracia a lo largo y ancho del mundo, y tomar las prácticas como algo positivo en donde podamos ir avanzando paso a paso. En principio, miren, una definición muy básica, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana, realizando tareas como el aprendizaje, la percepción y el razonamiento. Y digo desde una definición más básica porque me parece que la inteligencia artificial también puede ser mucho más. Sin embargo, creo que es importante en estos momentos también mandar el mensaje de cuándo sí y cuando no estamos en presencia de inteligencia artificial. No toda la tecnología necesariamente es inteligencia artificial, y dónde podríamos estar distinguiendo que sí se encuentran presentes estos procesos para que no nos vayamos ahora sí que con la finta, ¿no?, de lo que leemos en las redes sociales, que también se han vuelto potencializadores de conocimiento, pero también de noticias que no necesariamente llevan esta verdad. Y creo que es importante, miren, también vislumbrar riesgos como la posibilidad de la manipulación malintencionada de la información, la discriminación algorítmica que restringe el acceso equitativo a los contenidos políticos, la rápida propagación de discursos polarizadores. Adicionalmente, y creo que también debemos estar preocupados por la posibilidad de que se puedan multiplicar mensajes de odio o de violencia política, al menos desde la arena de la democracia podríamos comentarle que esa es una preocupación que tenemos en estos momentos, este tipo de violencia que puede existir en las redes sociales y que quizás la inteligencia artificial pudiera estar colaborando, y lo digo quizás así, entre comillas, para que se propaguen este tipo de noticias falsas o discriminatorias. Y unos datos, miren, tenemos aquí que un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en octubre del 2023 nos dice que en los países en donde se ha desarrollado inteligencia artificial, esta está siendo impulsada principalmente por la inversión privada. Ustedes me dirán si es así o si hay, digamos, un nicho en la inversión pública que no estemos viendo en este momento. Y también otros datos que nos dicen es que la inversión privada en 2022 alcanzó los 190 billones de dólares en el mundo, mientras que en América Latina solamente destinamos 8.2 billones de dólares para esa actividad de inteligencia artificial. Entonces, creo que también sería bueno no discutir si vamos atrás en el mundo, si estamos parejitos, si resulta que Latinoamérica se nos está rezagando de lo que estamos viendo en otras latitudes. Y también la percepción de la inteligencia artificial en los medios de comunicación de América Latina y el Caribe es mayoritariamente optimista. Ahí manifestaron que 41.6 tienen esta valoración positiva de la inteligencia artificial frente a un 12.6 que dio negativo.
mientras que en las conversaciones, las que encontramos en las redes sociales, ustedes y yo todos los días que estamos checando nuestras distintas plataformas, ahí encontramos que el 31.3% tiene una opinión negativa de la inteligencia artificial frente a un 23.1% que dice que puede traernos cosas positivas como humanidad. Entonces creo que nos encontramos en un punto de inflexión en donde podremos estar abordando más estos temas de la inteligencia artificial. Les voy a dejar solamente unas preguntas detonadoras a manera de generar la conversación. No necesariamente tienen que ceñirse a las mismas, despreocúpense, pero creo que sí es importante plantearnos algunas interrogantes. La primera de ellas es ¿cómo podemos potenciar las capacidades de las autoridades electorales a través de la inteligencia artificial para generar entornos democráticos más equitativos? Otra pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el papel actual de la inteligencia artificial en los procesos electorales y cómo creen que ha impactado la inteligencia artificial en cuestiones importantes como es la integridad electoral? Si les preocupan, si tienen alguna preocupación ética en torno al uso de la inteligencia artificial y cómo podremos abordar estos dilemas, digamos, de manera más eficiente, también entre otras disyuntivas que se presentan, como pueden ser los datos personales de todas y todos nosotros que se encuentran ahí. Otra es, ¿cómo pueden los ciudadanos, la ciudadanía en general y la sociedad civil participar de manera activa en la supervisión y regulación del uso de la inteligencia artificial? ¿Sí tienen un papel la ciudadanía? ¿Sí es posible que intervengamos en estos procesos en donde estamos definiendo los alcances de la inteligencia artificial? Y en todo caso también, ¿sí ustedes serían partidarios de una regulación gubernamental? Ya se acuerdan que en algún momento cuando empezaron a salir las redes sociales todo el mundo dijo, no háganse para allá, que esto es cosa del más allá y no vaya a pasar algo extraño. Ahora pues las redes sociales e internet sobre todo son una realidad que utilizamos todas y todos nosotros. Hay cuestiones ahí muy profundas que podríamos estar analizando sobre el buen uso también o mal uso de las propias redes sociales. Sin embargo, la inteligencia artificial creo que también nos pone de cara y de frente a estos retos. Yo concluí ahí mi intervención y ahora cedo el uso de la palabra a todas y todos ustedes. A mano alzada, ¿quién desea comenzar? ¿Quién se avienta? ¿Quién dice yo? Venga, por favor, Rocío, te paso el micrófono. Bueno, espero que mi voz me permita poder hablar lo suficiente. Yo creo que sería importante empezar por definir qué es inteligencia artificial. Y como bien dices, a veces en los medios, en la información que todos los ciudadanos tienen acceso, hay cosas a las que se les llama inteligencia artificial que no es inteligencia artificial y como consecuencia no tiene los riesgos ni las ventajas que puede llegar a tener un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, de entrada, yo acotaría esto a decir que la inteligencia artificial es un algoritmo. O sea, no es una persona, no es una máquina, es un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Un conjunto de pasos que se ejecutan a través de código que está representado en algún lenguaje de programación. Eso hace que gente como yo, que estamos en el área de la computación o de la ingeniería, seamos los que usualmente diseñamos estos algoritmos. ¿Qué otra característica tiene? Porque ustedes me podrían decir que todo lo que está en su celular pues es un algoritmo. Y sí, ¿no? Así es. Estos algoritmos de inteligencia artificial pueden aprender y para poder aprender, no crean que aprenden de la nada, o sea, no es de que yo lo tengo ahí y mágicamente aprende, yo lo entreno. El ejemplo que yo siempre les doy es que cuando nosotros nacemos no sabemos caminar y el entorno y la gente que nos apoya nos entrena para poder caminar al punto que hoy en día lo hacemos sin pensar. Algo así pasa con los algoritmos de inteligencia artificial. Solo que aquí se entrenan con datos. ¿Okay? Entonces yo creo que esa es una gran diferencia en tener un algoritmo tradicional, que un conjunto de algoritmos puede hacer sistemas y aplicaciones con los que todo el tiempo interactuamos. Estos se pueden entrenar y una vez entrenados aprenden a hacer cosas y procesos muy particulares. Por ejemplo, aprenden a contestar preguntas que tú les haces, como lo hace ChatGPT. Aprenden a generar imágenes en base a lo que tú les pides, como lo hace DALL-E, entre estas aplicaciones nuevas de inteligencia artificial generativa. No voy a entrar en detalle en cómo lo hacen, porque hay muchísimas maneras, muchas técnicas para poder hacer eso.
pero en general se les entrena para una cosa en particular, ¿ok? No para hacer miles de cosas al mismo tiempo. Y creo que esto lo voy a dejar ahí para que los demás puedan continuar. Lo entrenan con datos y la pregunta es ¿de dónde salen los datos? De nosotros, de los usuarios de esa tecnología. Y nos preguntan, pues sí y no, son esas letras chiquitas que le damos a aceptar cada que utilizamos ChatGPT, cada que utilizamos Facebook, cada que utilizamos Twitter y cualquier otra aplicación gratuita, entre comillas, está tomando nuestros datos y muchas de estas empresas los están ocupando para entrenar algoritmos. Podemos decir que, entre comillas, con nuestro consentimiento, creo que eso ya es un tema un poco legal, pero que al menos en las ciencias de la computación se ha puesto mucho sobre la mesa, porque son nuestros datos y alguien se está haciendo rico con nuestros datos, no nos da ni un dolarito por eso y no es explícito que lo está haciendo. Y de ahí han surgido un montón de problemas hacia la democracia. Seguramente escucharon este escándalo, redes sociales, manipulación, Brexit, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de cómo se utilizaron nuestros datos de manera equivocada. Y pues sí, tenemos al menos en México, ¿no? Tenemos una ley que habla de eso. Y creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir, saber qué se hace con nuestros datos y decidir si queremos o no. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque esos datos, insisto, un algoritmo de inteligencia artificial sin datos no es inteligencia artificial, no puede ser entrenado. Esos datos vienen de algún lado. Imaginen que yo les doy al algoritmo los datos de las huellas digitales de los ciudadanos de este país. ¿Qué creen que va a poder hacer ese algoritmo? Hacerse pasar por un ciudadano de este país. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Damos la bienvenida también a Luis. Luis, la dinámica es, siéntete libre de levantar la mano cuando desees expresar alguna opinión. Y dejo por favor, Andrés, adelante. Volteé de este lado, no sé si acá me faltó, después Emilio. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Bueno, como bien decía Rocío, una de las cosas que se tocó al principio es cuál es la diferencia, cómo se puede identificar la inteligencia artificial. Bueno, como lo dijo, pues es un conjunto de algoritmos que tienen la capacidad de aprender y de adaptarse a nuevas situaciones conforme va avanzando el tiempo o van avanzando, ¿no? Yo creo que relacionado con eso, una de las maneras en las que se puede potenciar el uso de la inteligencia artificial en la sociedad, yo creo que primero que nada es con preparación y con educación. Yo creo que es conveniente, sobre todo tomando en cuenta que estas cuestiones de inteligencia artificial no están limitadas ya al área de ingeniería o al área de tecnología, sino que en cualquier ámbito, en cualquier área, cualquier persona necesita saber de estas cuestiones y no necesariamente porque las vaya a usar, sino únicamente necesita conocer estas cuestiones porque de alguna manera va a estar en contacto con personas que estén manejando estos conceptos. Entonces, yo creo que es conveniente definir, digamos, 3 niveles de usuarios, de personas que estén relacionados y que manejen la tecnología, yo creo que actualmente en general. El primero sería, por ejemplo, los usuarios básicos, que son personas que a lo mejor no van a estar utilizando la tecnología, pero sí necesitan conocer de los términos para que cuando tengan alguna conversación con alguien que de alguna manera va a trabajar con ellos desarrollándoles tecnología o inclusive en una plática informal, que sepa de qué se está hablando, que sepa participar en la plática y que conozca del tema. Después, el siguiente nivel, digamos, son los usuarios, que son las personas que no van a desarrollar ciertamente esta tecnología, pero sí la van a utilizar. Entonces, de alguna manera necesitan conocer qué es lo que se hace, para qué sirve y, como decía Rocío, cuáles son las implicaciones éticas de conocer esta tecnología. Y el tercer nivel son los desarrolladores, que sí son ya las personas que están directamente relacionadas con esta tecnología y que de alguna manera participan tanto en el uso, obviamente este tercer nivel pues conoce el nivel básico, conoce el nivel usuario y además es el nivel desarrollador, que de alguna manera participa en el desarrollo, en la mejora y en la implementación de estas tecnologías. Entonces, una vez que digamos que se ha permeado este conocimiento a lo largo de diferentes personas, pues yo creo que el primer papel importante que se debe tomar es la cuestión, como decías, la preocupación ética que implica, ¿no? Como decía Rocío, los datos que se utilizan para entrenar todos estos algoritmos pues son datos que de alguna manera nosotros los estamos proporcionando sabiéndolo o sin saberlo.
Y el uso de esos datos de manera incorrecta, pues obviamente tiene muchas implicaciones que puede afectar y que de alguna manera, yéndome un poco al siguiente punto que habías tocado, pues de alguna manera se tendría que regular, ¿no? Una de las implicaciones justamente de este uso no ético de los datos, pues es el sesgo de la información que se puede difundir en redes sociales o en algún otro medio de comunicación debido al uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, hasta aquí dejaría y daría la Muchísimas oportunidad gracias, a alguien Andrés. Por acá habían levantado la mano Deyanira y después Gracias. Emilio, o Emilio primero. Por favor, Deyanira. Muchas gracias, muy amables. Bien, pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad para escuchar a compañeros, colegas, que creo que desde los distintos puntos de vista y enfoques podemos aprender. Muy importante todo esto de la inteligencia artificial, porque cómo lo utilizamos, por ejemplo, en elecciones, que es precisamente el tema que nos conjunta el día de hoy. Y cómo lo usamos, por ejemplo, también desde el periodismo, quienes estamos en el periodismo y tenemos que informar de manera pues clara, contundente, verídica sobre un proceso tan importante como el que estamos viviendo, que son elecciones presidenciales, elecciones en donde se van a elegir también un montón de cargos. No tengo la cifra precisa de cuántos cargos de elección popular están. Y se hablaba de que pues en América Latina, bueno, en el mundo va a haber muchas elecciones, pero ¿qué pasa en América Latina con la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a dar paso a pues tratar de aminorar todos estos riesgos o situaciones que pueden poner en riesgo elecciones? Y yo creo que debemos de tener varios puntos muy claros. En primer lugar, ¿cómo estamos utilizando la inteligencia artificial hoy en día? Desde las distintas lugares, ¿no? Desde la academia, desde la autoridad electoral, desde el periodismo. Yo creo que se juega un papel muy importante. ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a nosotros a saber cuando una información es falsa o no? O en principio, ¿cómo es utilizada o para qué se utiliza la inteligencia artificial? Yo creo que debemos de preguntarnos qué necesidades está llenando la inteligencia artificial y si lo está pasando como lo imaginábamos o no lo imaginábamos. Creo que podríamos hablar de distintos niveles. Yo creo que en este momento estamos todavía en asomarnos en saber qué es la inteligencia artificial, a tratar de definirla. Si nos preguntamos cada uno de nosotros y nosotras qué es la inteligencia artificial, pues yo creo que cada una de nosotros tiene una descripción específica, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que con ejemplos podemos ilustrar esto. ¿Qué está pasando en otros lugares? Ha habido un caso, por ejemplo, en la India, donde se ha utilizado la inteligencia artificial y donde han revivido a políticos que pues ya están muertos, pero los ponen en los mítines y parece ser que están ahí, ¿no? En los mítines algunos políticos y, bueno, en la India, que además son miles y millones de personas que habitan y que van a tener elecciones próximamente, lo van a hacer por etapas además, porque es imposible tantas personas. Entonces creo que es un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Ya el gobierno está tomando cartas en el asunto porque dice, a ver, está pasando todo esto y le tenemos que cerrar la puerta porque son noticias falsas, pero por la otra están utilizando y potenciando muy bien la inteligencia artificial porque, por ejemplo, la utilizan para un candidato, por ejemplo, y entonces ya a la inteligencia artificial, a través de a lo mejor un chat GPT o distintas formas de utilizarla, se mete toda la información del candidato. Entonces, cuando tú utilizas esta aplicación, tú le preguntas directamente al candidato qué va a hacer o cuál es su propuesta en temas para los jóvenes, cuál es su propuesta de salud, para combatir la corrupción y demás. Y entonces el candidato o candidata te responde, ¿no? Y eso me parece que es algo muy interesante en lo que se está potenciando la inteligencia artificial. En el caso de México, estuve ahí tratando de permearme de algunos datos que tienen que ver con estos riesgos y no hay una legislación clara en torno a la inteligencia artificial. ¿Y eso qué sucede? Pues que va a permitir que situaciones mal manejadas desde la inteligencia artificial puedan afectar un proceso electoral o algún otro tipo de situaciones.
por ejemplo, en el caso de las elecciones, pues vemos que todo esto no está regulado y sin embargo ya se usa. Tuvimos oportunidad, ustedes recordarán, hubo un video hecho con inteligencia artificial de la candidata Xóchitl Gálvez, en donde pues hablaba de su plataforma y bueno, pues ahí veíamos una imagen hecha con inteligencia artificial, hablando a la candidata y demás. Eso me parece que no es un mal uso, sino al contrario, ahí está para que se pueda utilizar la inteligencia artificial. Sin embargo, hubo un caso, y que quizás no tiene que ver tanto con el proceso electoral, pero sí fue digamos, una fake news, donde a la candidata Claudia Sheinbaum supuestamente la entrevistaban y decía que podías invertir no sé cuánto dinero, 400 pesos, y podías ganar después de no sé cuántos meses 40,000, 400,000 pesos, y parecía real, ¿no? De pronto cuando yo la vi dije, a ver, caray, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya empiezas a leer y empiezas a informarte, pues era una noticia completamente falsa, pero que se hizo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos regulando? Hay algo muy importante también, y que nos ha pasado desde que usamos las redes sociodigitales o las nuevas tecnologías, que es la parte de la ética. ¿Dónde queda la ética de cada quien o cómo se utiliza? O a ver, yo quiero utilizar la inteligencia artificial, pero ¿en qué momento puedo hacer un buen uso o un mal uso? ¿No? A lo mejor incluso estamos propagando noticias que no son reales, hechas con inteligencia artificial porque parecería que son reales. Está el caso también de Joe Biden, que con su voz dijeron, bueno, supuestamente él decía que no votaran en no sé qué lugar, en Hampshire me parece, y luego también estuvo cuando Donald Trump algo sucedió que supuestamente lo habían aprehendido para llevarlo a los tribunales y demás, y resultó ser todo falso, y se hace con inteligencia artificial. Entonces tenemos que ser capaces de diferenciar esta información cuando es verídica, cuando es falsa, pero ¿cómo? ¿Con qué elementos? Creo que todavía estamos en una etapa, con esto cierro, en donde nos estamos permeando y estamos aprendiendo de cómo se debe utilizar la inteligencia artificial. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Antes que otra cosa, celebrar y reconocer el esfuerzo por tratar estos temas me parece muy relevante porque no obstante, algo que acaban de comentar que me llama mucho y me preocupa particularmente la atención actualmente, es precisamente la ausencia de legislación en una zona particular de los nuevos alcances que la inteligencia artificial nos permite. Y al mismo tiempo hay una cosa particular, me encanta el momento que estamos viviendo, porque estoy convencido de que la llegada de la inteligencia artificial es un hito realmente relevante. Pero como todo hito realmente relevante, me fascina un poco tratar de darme cuenta del momento en el que estamos. Y hoy hablamos de la inteligencia artificial y me imagino a las personas cuando se acababa de descubrir la electricidad, ¿no? Y hoy hablamos de inteligencia artificial como electricidad, es decir, la capacidad de cosas que se pueden hacer son demasiado variadas. Van desde lo legal, lo académico, lo estudiantil, lo democrático, procesos democráticos. Es demasiado. Entonces, me llama la atención en este sentido, por eso mi analogía, porque estamos hablando de electricidad, pero estamos tratando de poner en la misma mesa al que se le ocurre hacer y jugar con una maquinita para estarse electrocutando, y en la misma mesa a quienes hoy hacen LEDs y circuitos, y estamos hablando de exactamente lo mismo, pero con una complejidad muy distinta. Es un fenómeno interesante por lo siguiente. Dice el doctor Alejandro Pisanti, alguien a quien en general en la comunidad de Internet reconocemos y apreciamos mucho, pero él dice algo muy interesante que no pensé que pudiera tener caducidad, y él decía, cuando no entiendas cómo implementar algo o cómo se puede regular o entender desde lo digital, desde el Internet, quítale el Internet. Y esto daba un poco cuenta la analogía que implica las acciones, la comisión de un delito o no, que no importa en muchas ocasiones si estoy haciéndolo o no conectado. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial hoy presenta nuevos hitos o nuevos retos, porque ya no es suficiente quitarle el Internet para poder entender la analogía de una acción o un delito, en este caso, que pudiera estarse llevando a cabo. Me parece que uno de los temas más relevantes y que he escuchado que estamos haciendo énfasis todos es en que, particularmente en el caso de la inteligencia artificial, la capacidad y velocidad con la que el análisis y volumen de información sirven para una de dos:
o entender una tendencia o detectarla rápidamente, o al revés, generar muy rápida y cada vez más precisamente algún tipo de contenido, video, audio o texto, se encuentra y choca gravemente precisamente con la frontera de lo ético, ¿no? Y le agregaría, para ponerle más chile piquín a la conversación, y a esto hay que agregarle que además esto viene acompañado de la facilidad de acceso a este tipo de herramientas y la facilidad de uso. Es decir, yo ya no necesito ser un experto ni un cuarto de guerra de super tequis para generar herramientas a través de inteligencia artificial que me impidan determinar si un candidato o candidata dijo o hizo o no, ¿no? Por un lado. Y finalmente, antes de cerrar esta participación, la pregunta de cómo puede la ciudadanía participar me resulta muy relevante porque coincido completamente en la importancia del desarrollo de habilidades digitales como uno de los más graves retos que tendríamos en general, no solamente ciudadanos, legisladores, instituciones que utilizan estas tecnologías, todos necesitamos mucha capacitación al respecto. Dice Elon Musk, lo dijo hace un par de días, y me parece una explicación de ingeniería inversa de qué es la inteligencia artificial que me gustó mucho. Él dice que se acaba de dar cuenta que la paternidad, la maternidad, es un proceso de prompt engineering que dura al menos 18 años. Y es cierto, es un poco la explicación de, son sistemas que uno va entrenando y va afinando. Y este afinarse se hace, o los hace muy buenos para replicar una voz, simular una firma, un resultado, lo que sea que quisiéramos pedirles. Y aquí mi preocupación más grave, y es la que dejo en la mesa para continuar con la discusión, es que si ya antes vivíamos en términos de retos de gobierno digital, la disparidad que había entre la velocidad con la que se da la innovación y la capacidad de la legislación para actualizarse, que siempre es muy grande, pues la llegada de la inteligencia artificial y este upgrade en la velocidad con la que puedo descubrir nuevas cosas que puedo hacer, pues me preocupa y frustra mucho, que hace como mucho más amplio la distancia que hay en la capacidad del gobierno o de los gobiernos para ir acompañando una regulación que, por cierto, yo estaría más por pensar en una idea de regular las acciones o industrias o usos que le doy a la inteligencia artificial antes que regular la inteligencia artificial. Porque regular la inteligencia artificial sería ponerle acotar y reglas a una tecnología que no entendemos y no conocemos bien, y en consecuencia sería ahorcarla. Pero por otro lado sí podemos conocer bien en los distintos casos de uso cuáles pudieran ser los riesgos, comenzando por el uso y privacidad de datos de los usuarios involucrados, pero pasando ya por cualquier otro campo, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Ahora Alejandro, que me pidió el uso de la voz, luego sigue Luis Ángel y al final Julián. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera Estrada. Gracias al Instituto Electoral. Celebro mucho que generen este tipo de espacios donde desde la multidisciplina podamos conversar sobre este tema. Muchas gracias. Yo suelo decir un poco desde el ámbito de la comunicación que uno de los temas que en las, digamos que corrientes teóricas de la comunicación se identifican fue lo que se llamaba la teoría de la información o la teoría matemática de la comunicación, ¿no? Que se fue moviendo a lo que se entendía después como cibernética, pero se alejó de la comunicación, ¿no? Es decir, prácticamente se fue a las ingenierías, todo el estudio del código del mensaje, y creo que estamos en un momento de que tenemos desde la comunicación y sobre todo desde la comunicación política volver a estudiar esta dinámica desde la multidisciplina, ¿no? Si acaso cuando surgió todo lo que son las redes sociales y el Internet, finales de los 90s, inicios del 2000, sí hubo un furor por todo el periodismo electrónico, el periodismo asistido por computadora, la comunicación mediada por computadora que desde los 60s y 70s, incluso antes, generó esta lógica de, bueno, no podemos hacer que las máquinas sientan o que las máquinas tengan conciencia, pero sí podemos simular que sean inteligentes, ¿no? Es decir, sí podemos simular a través de todos estos procesos complejos técnicos. Entonces ahorita creo que estamos ante una oportunidad, si bien quienes hacemos periodismo y investigamos la comunicación política, pues le sabíamos al uso de bases de datos, al código HTML, a las páginas web y a la extracción de datos,
sí se requiere ahorita mucha más complejidad técnica, ¿no? Y si no hay un trabajo de multidisciplina, ahí es donde prácticamente nos vamos a quedar. Si bien la cibernética estudiaba la relación mucho desde la lógica más biológica de que de la materia se pudiera generar algo de vida, ¿no? Esa corriente no caminó. La corriente que caminó es la que todos estamos viendo, que es la eficiencia tecnológica. Es decir, actualmente todos los proyectos de eficiencia tecnológica son los que han tenido un impacto muy fuerte y en su mayoría son proyectos pues, de empresas de países occidentales que están en una dinámica de lucha de poderes, ¿no? Y yo lo que plantearía es, hay un reto técnico para los institutos electorales, es decir, hace unos 6 meses la empresa OpenAI, incluso ellos mismos cerraron su propio detector de uso de inteligencia artificial en sus prompts. Es decir, si la propia empresa que los hace no puede saber si lo que están analizando es uso del lenguaje generativo o no, ¿cómo le van a hacer los órganos reguladores, ¿no? Ahí está un reto. El segundo reto es, también para los periodistas y analistas es complejo, ¿no? Porque el engaño es a los sentidos, ya no es al análisis del contenido, sino es a tus sentidos. Y es algo que te engaña lo que ves y lo que escuchas. Y lo último que diría es, ¿podría la inteligencia artificial acercarnos a públicos tecnologizados, sobre todo juveniles? Creo yo que hay una ventaja. Y una propuesta que lanzo es la que dicen algunos expertos, que se deberían de hacer simulacros entre organizaciones como este instituto con grupos de universidades y grupos de empresas y expertos para determinar casos probables. Es decir, sabemos que no es probable que surja una crisis política en las elecciones de la Ciudad de México, pero ¿y si sucede? Y si de repente sale algún candidato diciendo algo y no sabemos si fue real o no, y eso genera que cambie la tendencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el instituto? ¿Qué va a hacer? Digamos que los simulacros son lo mejor para prevenir y para eso se puede trabajar y se pueden hacer proyectos valiosos. Muchísimas gracias, Alejandro. Luis, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Primeramente agradecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México pues la organización de este evento y por supuesto la invitación a la consejera Erika Estrada. Muchas gracias y a su equipo por considerarme para estar en este panel de colegas y expertos en este tema. Celebro muchísimo que se hable de un tema que pues hoy en día pues es como un tema que todo el mundo habla, pero muchas personas no entendemos y lo digo abiertamente. Yo me sumo a muchas de las participaciones de todos mis compañeros que me antecedieron en la palabra y yo me centraría en 2 elementos que quiero destacar en mi participación. Primeramente, y siguiendo mi línea discursiva que he tenido en muchos espacios que me han invitado para hablar sobre este tema, yo soy enemigo de la legislación y la regulación de lo que es Internet y todo lo que conlleva Internet. Porque la regulación, y no lo digo yo, lo dice la evidencia, ni siquiera científica, lo dice la evidencia social y política que ha traído consecuencias en diferentes países, la regulación precisamente de Internet. Porque cuando se regula Internet y todo lo que conlleva Internet, lamentablemente se allanan varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a las audiencias y bueno, puedo enumerar otros más. Pero, en este sentido, considero que más allá de la regulación, se debe de apostar por políticas públicas y políticas públicas que tengan que ver con lo que he dicho en muchos espacios, tanto mediáticos como académicos y por supuesto legislativos, que se consideren medidas en políticas públicas para la alfabetización mediática, que tenga que ver con la educación de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Y por qué lo sustento? Porque este debate que estamos teniendo ahorita por el tema de la inteligencia artificial, ya lo tuvimos, de hecho hasta compartí espacio con mi estimado Emilio Saldaña Pisu
hace 6 años con el tema de las redes sociales, fake news, etcétera, etcétera. Y hace 12 años estábamos debatiendo acerca de Internet y así puedo enumerar desde la televisión, la radio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema aquí? Es la educación. Y así como se hizo una cruzada hace casi 100 años para alfabetizar a la ciudadanía, para aprender a leer y escribir, ahora se debe de educar a la ciudadanía para el uso correcto de los medios de comunicación y lo que implica los medios de comunicación, no solamente el uso correcto, porque también entramos en un dilema del deber ser, sino que ¿para qué sirven los medios de comunicación en general? Y estoy hablando de la prensa, la radio, la televisión y por supuesto de Internet. Y en ese sentido, teniendo a una sociedad educada con todos estos elementos, creo que estas pláticas ya no serían sobre la regulación o no, o sobre el uso, sino más bien cómo potencializar las herramientas que están surgiendo y van a surgir más. Lo digo así porque el año pasado el tema fue justamente la inteligencia artificial, pero hace 2 años, en el 2022 fue el metaverso, y así nos podemos hacer un recorrido, digamos, en todas las herramientas y las diferentes avances tecnológicos que se vayan dando. Pero el dilema sigue siendo el mismo, y ese dilema lo ha dicho la sociedad, y para eso voy a dar evidencia sobre ello, que las sociedades que han apostado por la alfabetización mediática de sus sociedades o de su ciudadanía, no tuvieron problemas, y ahí está la evidencia científica, cuando se dio la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, en los siguientes problemas: polarización, discursos de odio, desinformación o fake news, y el uso de las diferentes herramientas que disponía la ciudadanía para informarse en un periodo de crisis. Entonces, si nosotros nos centramos y exigimos como sociedad que los gobiernos, independientemente de, hagan políticas públicas para que se hagan reformas a los planes y programas de estudio en los distintos niveles educativos para la alfabetización mediática y por supuesto para la educación de los medios, creo que estas mesas ya tendrían otro significado y otra concepción. Y en ese sentido es también revalorar el papel de la comunicación y sobre todo también el papel de la comunicación política, que es algo que no va a dejar de existir en nuestra sociedad y en los futuros procesos electorales. Yo cierro mi participación con este punto, ya no me quiero meter ahorita en el tema de las fake news, lo dejo para otra participación, pero creo que el meollo del asunto y recopilando varios de los elementos que han presentado mis colegas, lo podemos resolver desde este punto de vista. La educación que nos va a permitir solucionar dilemas morales y sobre todo el tema del uso al momento de aplicar las diferentes tecnologías. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Julián, por favor. A ver, dale ya. Hola. Sí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos en la mesa. Traigo aquí algunos puntos, no voy a repetir lo que ya han señalado. El primer punto es que la inteligencia artificial ya tiene varias décadas, 70 años más o menos. Sin embargo, cuando llega la inteligencia artificial colaborativa, lo que conocemos como ChatGPT, por ejemplo, pues es algo reciente y es algo que ha explotado y es algo que ha llevado a que empecemos a discutir este tipo de situaciones. Sin embargo, yo quisiera como que dar un paso hacia atrás o abrir un poco el ángulo y señalar que muchos de estos algoritmos o inteligencia artificial que está presente está en torno a dinámicas de las propias plataformas. Lo que comentaban los colegas, la colega y el colega hace rato sobre cómo se construyen esos corpus que te van a permitir posteriormente hacer el aprendizaje controlado o no controlado, pues justo ahí es un problema fundamental porque ahí llegan muchos de los sesgos que están presentes. En el Tlatelolco Lab, justo que es un programa multidisciplinario, no entendemos otra forma de acercarnos a analizar este gran fenómeno si no lo hacemos de forma conjunta. Hicimos un experimento muy sencillo con ChatGPT y lo que observamos es que por un lado, pues ya sabemos, es una caja negra, no se sabe cómo se construyen estos corpus para posteriormente hacer el aprendizaje. Todos decimos,
son de nosotros mismos, de lo que publicamos. Sin embargo, al menos en ChatGPT sí se sabe y principalmente ha sido de Wikipedia, de la prensa anglosajona principalmente. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que se escribe en estos espacios donde se toma el corpus. ¿Cuál es el sesgo? ¿Es un sesgo liberal? ¿Es un sesgo progresista? ¿Es un sesgo más de derecha? ¿Es de izquierda? Y las implicaciones que eso tiene no son menores. Entonces de ahí partimos de que la tecnología, en este caso los procesos de selección que tienen estos modelos de aprendizaje, pues no lo toman de corpus neutrales, y esto tiene implicaciones. En este experimento nosotros utilizamos unas encuestas sobre cultura política en Estados Unidos y en México, más bien fue en español y en inglés a partir de la misma encuesta, y lo que vimos justo es que el sesgo ideológico que tenía o que tiene ChatGPT es, en términos generales, para que se entienda, un liberal progresista, ¿no? Y eso se puede discutir. Yo me considero progresista, pero habrá quien no se considera progresista, y entonces, como detrás de la inteligencia tecnológica digital hay un halo de cientificismo en donde no se pone en duda lo que nos presentan este tipo de elementos tecnológicos, pues parecería por un lado que es científico y que es neutral, que es objetivo o que tiene esas pretensiones y que no va a tener ningún problema. Y en ese sentido, yo ahí sí discrepo con el colega Luis, en el sentido de que sí es necesario regular, porque por otro lado, ya abriendo el ángulo y ya en algo que nos compete más, que es el tema electoral, y es que esos procesos algorítmicos o sesos algorítmicos están presentes dentro de las plataformas. No estamos hablando del algoritmo que nos ayuda cuando hay un incendio y nos contesta la máquina o el algoritmo propio, no sé, de una cuenta de Twitter del gobierno de la ciudad que te dice dónde está el problema. Nadie pone en cuestión ese tipo de algoritmos. Funcionan, nos sirven todo el tiempo. No hay que regular la inteligencia artificial. Sin embargo, sí hay que poner sobre la mesa cuáles son las implicaciones que tienen, cómo se construyen y cómo son tomados por las plataformas. Cuando hablo de plataformas pienso en Meta, en X, en Twitter, etcétera, ¿no? Lo que hacen ellos es que se venden, o al menos así lo hacen en sus plataformas más como legales o legislativas, como moderadores de contenidos. Simplemente, y por eso es un problema la regulación en México y en el mundo, porque se hacen ver como moderadores de contenido. ¿Qué se entiende por moderadores de contenido? Pues nada, que ellos simplemente son la interfaz, es la plataforma, entonces tú pones una publicación y ellos se encargan de moderar ese contenido, transmitirlo a tus amigas y amigos y ya. Entonces es muy complicado hacer las regulaciones porque pues están en un lugar marrón, en una zona marrón. Sin embargo, no es así. Ellos filtran el contenido, ellos determinan a partir de sus algoritmos a quién le llega, a quién no le llega, qué es lo que te llega. Hay distintos experimentos muy clásicos, los colegas ya los conocen. Por ejemplo, hubo uno en 2012 en Estados Unidos, el corpus fue en Estados Unidos, y en donde vieron cómo sí había un reflejo en torno a los discursos pues más polarizantes en la sociedad. Es decir, en términos de probabilidad, a quien más le llegaban los discursos polarizantes tendían a replicarlos o responder en consecuencia, ¿no? O sea, hay muchos experimentos en ese sentido, y entonces sí vemos que la moderación que ellos hacen y que buscan también a partir del modelo de negocios pues tener más tráfico, interacciones, ya no simplemente es una manera neutral de moderar, sino que tiene implicaciones sociales, políticas, económicas. En suma, yo sí abono por la necesidad de la regulación, no de Internet, no de las plataformas, no de la tecnología, sino aspectos muy específicos que sí están teniendo consecuencias. No es complicado que ellos también, por ejemplo, en el caso de Twitter, eliminen la desinformación, pero ¿por qué no lo hacen? Por el propio modelo de negocios. Ellos necesitan que haya tráfico para que se mueva. A ver, de verdad, Twitter no puede bajar toda la pornografía que hay en la plataforma. De verdad, Twitter no puede bajar la desinformación. Con los mismos algoritmos también puedes identificar. Lo hacen gracias al modelo de negocios. Entonces, es necesario que haya regulación y que órganos electorales también le entren al debate. Más adelante lo voy a comentar. Ahí en el Tlatelolco Lab nosotros al principio de la elección
hicimos 10 recomendaciones para, en este caso, enfocado principalmente al Instituto Nacional Electoral, para que haya un proceso de regulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Híjole, ¿qué les digo? Ya me dejaron con la boca abierta. Yo sigo mi cerebro pensando hasta dónde podríamos llegar con esta conversación. Cosas importantísimas e interesantes que han dicho. Yo también soy muy partidaria de esto que decían ustedes de la alfabetización digital. O sea, creo que nos está faltando muchísimo como sociedad en este y en varios temas, ¿no? Porque son varios que tendríamos que estar abordando desde el uso de las redes sociales, la desinformación, cómo propagamos este tipo de contenidos y cómo yo misma le estoy dando mis datos, ¿no? Lo que tú decías, yo estoy alimentando el algoritmo todo el tiempo a través de mis redes sociales. Mi voz ahí está y en cualquier momento aparece diciendo Erika, diciendo que ganó alguien, ¿no? Un resultado electoral que no sea así, pero sí nos falta prepararnos para ello. Lo que tú decías, saber dónde están los simulacros o los escenarios para prepararnos como autoridad en el momento en que nos llegue a suceder este tipo de cosas. Hace ya un rato, fíjense que nos llegó una queja de violencia política en razón de género y nosotros dijimos, sí hay violencia, digamos al menos de manera preliminar, por unos, todavía era Twitter, contenidos que se estaban subiendo, y le dijimos a Twitter, oye, y a Facebook, tienes que bajar eso porque lo que están colocando en la red es violencia. Pues nos dijo no. ¿Por? Para mí no lo es. Oye, pero la autoridad que lo califica soy yo. No, pero para mi modelo de negocio no lo es. En mis reglas, esto es libertad de expresión. Ven, ahí empezamos con el jaloneo, ¿no? Así de quién, sí, yo soy competente, tú eres no competente, ¿por qué me estás diciendo? Pero creo que son de las clases importantes también que vienen en esto. Y abriría la segunda ronda. ¿Quién la quiere empezar ahora? ¿Quién se anima? Dice Rocío que ya va de nuevo. Venga, Rocío. Es que, a ver, yo quisiera hacer un par de aclaraciones. Los algoritmos de inteligencia artificial los podemos clasificar. Imagínense que es una caja negra, ¿no? Bueno, no nos imaginamos. Los algoritmos que más utilizamos son los que utilizan Deep Learning. Y esos algoritmos se les llama de caja negra porque no me pueden decir cómo es que llegaron a un resultado. O sea, si tú metes un conjunto de datos para decir, ay, a ver a quién le voy a dar el préstamo económico de estas personas porque es más probable que me pague, te va a dar una respuesta y si le dices, a ver, dime cómo llegaste a esa respuesta, no te lo va a poder decir. Es una característica, desventaja que tienen los algoritmos de Machine Learning, específicamente Deep Learning, que es una técnica de un montón de técnicas que hay de inteligencia artificial. Eso se llama explicabilidad en inteligencia artificial. Y en términos de investigación es algo abierto, no se ha resuelto aún. Entonces, no hay posibilidad de que técnicamente el algoritmo o alguien te diga, mira, ganó fulanito porque A, B, C, D. No lo hay hoy en día. ¿Okay? Eso tiene que ver con el proceso. Entonces, si yo quiero juzgar la salida que me da ese algoritmo por el proceso, no puedo porque no tengo información. La otra es, ¿qué hago con la salida? Si yo sé como empresa que lo que estoy produciendo, lo estoy produciendo a través de un proceso de inteligencia artificial, te puedo decir que lo produje por un proceso de inteligencia artificial porque yo lo acabo de hacer. Y eso me ayudaría a mí como usuario final a identificar que fue generado por inteligencia artificial y que no fue generado. Entonces, yo coincido, obviamente, mi vida entera me he dedicado a la educación y a la investigación, que la educación es un punto clave. Pero como bien decía Pisu, esto ha sido un crecimiento exponencial. No te va a dar para educar a la gente cuando ya estás aquí y el resto de la población está aquí o aquí, ¿no? Porque desgraciadamente en nuestro país y en toda Latinoamérica eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué haces con los riesgos que están hoy? Yo pienso que la tecnología misma, los que creamos la tecnología, además de ser éticos, debemos de proveer con un proceso que nos ayude a cerrar ese gap que hoy tenemos. Y uno de ellos es etiqueta lo que está hecho con inteligencia artificial, desde que lo estás creando, no después de que lo creaste. Porque como bien decía aquí el colega, no, pues ChatGPT cerró su herramienta para decir si ellos, porque es muy difícil. Técnicamente hoy es muy complicado decirlo, porque el objetivo de la inteligencia artificial es que tú no puedas decir que es una inteligencia artificial. Están llegando a los objetivos desde ese punto de vista, pero nunca llegaron a darse cuenta de las implicaciones sociales, o si se dieron cuenta no les importó, lo que decíamos ahorita, del modelo de negocio.
hace unas semanas, hace meses, salió la regulación europea de la inteligencia artificial y lo que se propone es precisamente eso, etiquetemos todo contenido. Bueno, no lo piden, ¿verdad? Lo van a regular. Empresa, tú haces procesos de inteligencia artificial, etiquétalo. Y etiquétalo de una manera que sea imposible de remover. Técnicamente, ingenierilmente, computacionalmente eso es posible. ¿Ok? Entonces, existen también herramientas tecnológicas que nos van a permitir ir cerrando. En lo que cerramos ese gap de educación, al menos hacerle saber a la persona, oye, eso está hecho así, y seguramente tu opinión cambiará, ¿no? Ahí sí yo no soy experta en eso, pero tecnológicamente se los digo, es posible. De la misma manera pasa con los deepfakes, con las fake news. Tú los ves y es muy difícil darte cuenta, pero si alguien te los etiqueta, pues bueno, ya lo sabrás, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay este tipo de comportamientos? Porque la manera en que los algoritmos están entrenados es como la sociedad se comporta. No estamos viendo nada que no hayamos visto antes. Exactamente lo mismo que vemos todos los días, nos guste o no nos guste, en la sociedad está ahí, porque es nuestra información y nuestro comportamiento social. No, en inteligencia artificial siempre se dice garbage in, garbage out. Es literalmente lo que estamos viendo. Y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo ves en la sociedad no se multiplica, no se automatiza de esa manera. Si alguien comparte un tweet que dice algo que no es correcto y lo hace una sola vez, la manera en que se va a dispersar si no hay bots en el medio es muy lento. Pero si tú lo automatizas, bueno, llega a todo el mundo en cuestión de minutos, si no es que segundos. Ese es el problema. El problema, creo yo, desde mi punto de vista, no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo lo vemos todos los días en todos lados. O sea, nada más vayan y viajen un poco al sur de nuestro país, ¿no? Ahí está presente. Pero ahora la difusión es masiva, la compartición es masiva y la automatización genera eso. Ese es el riesgo. Entonces yo definitivamente también creo que la regulación es importante y parte de la regulación es tecnológicamente, dime qué es inteligencia artificial. Y por ejemplo, algo que se discute y que hay mucha investigación acerca de eso para combatir los deepfakes y las fake news es una vez que tú generas un texto como periodista o una fotografía, le incluyes metadatos que no puedan ser modificados, que dicen en qué momento, en qué lugar y quién lo hizo. De tal manera que si alguien más lo usa, se complementa esa información de manera inmutable e íntegra y pueda verse el siguiente uso. Entonces, después de 5 usos, tú recibes como periodista, por poner ese ejemplo, porque todos usamos datos, ¿no?, de diferentes formas, tú ves los metadatos de esa foto y sabes que sí está relacionada al hecho que quieres dar, ¿no? Y no como ha pasado, ¿no? Esa foto fue editada y fue de hace 10 años en un evento que ni fue en México, porque los metadatos no te lo dicen. Ese es otro proyecto, no está todavía consolidado, pero creo que son caminos interesantes que la tecnología debe tomar. Y créanme que hay mucha investigación en eso. Es quizás mucho del miedo que existe en la sociedad está dado porque quienes han hecho estos algoritmos y quienes estamos en tecnología estamos preocupados por estos malos usos y por su uso ético. Entonces sí hay algunas propuestas de solución. Y eso me va ya para el último punto que quería dejar aquí. Esto está íntimamente ligado a la inversión en desarrollo tecnológico, que incluso tiene que ver con la democratización del uso de esta tecnología. No podemos decir que la tecnología de inteligencia artificial generativa es democrática cuando para utilizar la última versión tienes que pagar. Y el código no es abierto. Yo no puedo bajar el código de ChatGPT 4 para ver qué hicieron. El de la versión gratuita sí, que no es la misma que la versión de paga y no tiene las mismas capacidades. Cuando esa empresa desde el inicio dijo, democraticemos el uso de inteligencia artificial. Si eso es democratizar, pues ahí lo dejo, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, lo que decías, hay mucha inversión privada en eso porque los gobiernos de manera general han empezado a bajar la inversión en desarrollo tecnológico y países como el nuestro, al no tener ese apoyo por parte del gobierno, pues se van a las empresas privadas, allá hacen su chamba con todo lo que eso implica. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como países, como ciudadanos? Somos consumidores de esa tecnología, pero somos muy buenos productores de datos que generan esa tecnología. Entonces, creo que debemos de tener mucho cuidado en eso, porque
el mayor número de usuarios en Latinoamérica de Facebook somos los mexicanos. Échenle cuánto de nuestros datos está incluido en las ganancias anuales de Facebook. Esa derrama viene a nuestro país, a nuestros ciudadanos. No, ¿verdad? Entonces ni siquiera económicamente es un modelo que a nosotros como ciudadanos nos convenga. Entonces sí producimos datos que se utilizan para generar y mejorar esta tecnología y solo la usamos. ¿Y por qué no la producimos? Pues porque no hay suficiente inversión en este país y la gente que es extremadamente buena en estas áreas, pregúntenme a dónde se va, pues Estados Unidos o Europa, no a trabajar. Con gusto, gracias. Sí, después. Agradecer nuevamente la invitación. Es muy educativo lo que han compartido el día de hoy en varios sentidos y agradezco mucho poder formar parte de esta mesa. Dentro del papel actual que está jugando la llegada de una tecnología o innovación en múltiples aspectos, como lo es la inteligencia artificial, a mí me preocupa y me importa señalar que para estos procesos electorales, incluso denominados ya un poco a nivel mundial los primeros procesos electorales de la inteligencia artificial, por lo mucho que está involucrado el tema, pero resaltar que hoy lo que nos está costando principalmente es tiempo para la ciudadanía para discernir de la información correcta. ¿Me dijo o no me dijo eso Xóchitl, Claudia, Álvarez, no? Discernir eso para poder tomar una decisión de hacia dónde quiero yo como ciudadano impulsar la ruta que siga mi país políticamente, me parece que es un costo altísimo y es un costo contra el que todos los que estamos hoy en esta mesa estamos conscientes que se está lidiando el proceso, pero por ello me parece que algo que es muy positivo es resaltar precisamente que esfuerzos como los que hace el Instituto Electoral y todo lo que está alrededor de la educación cívica son esfuerzos que deben seguirse realizando y que incluir esta parte de estos temas pues cada vez más me parece no solo más atinado sino muy necesario. Hablaban de esta caja negra, de cómo en el caso de las plataformas de inteligencia artificial o estos sistemas se les alimenta con una enorme, vastísima cantidad de datos y a partir de ahí y de este gran volumen de información y de la capacidad que van generando de identificar patrones, discernir y detectar y analizar y darnos información, tenemos respuestas espectaculares, pero tan espectaculares como inexplicables. Y este tema de la explicabilidad me parece particularmente relevante cuando ponemos en la mesa de los procesos democráticos la tecnología y no como una garantía de los mismos, sino como una posible amenaza a ellos. ¿Y a qué voy? Uno de los grandes riesgos que implica la llegada de la inteligencia artificial y que no parece que estemos viendo con mucha claridad es precisamente que a través de la forma en la que funciona, en el símil de una persona que quizás no sea el mejor de los ejemplos, pero hablando de un sistema que se parece a una forma que en términos del razonamiento y conclusiones a las que pueda llegar como una mente, aquí el punto que quiero resaltar es lo siguiente, equivalente a ello, si yo les pido a ustedes que eliminen de su cerebro la palabra corrupción o eliminen de las matemáticas la parte de los quebrados exclusivamente porque la habían aprendido mal, ¿no? Es imposible que lo hagamos, ¿no? Como en ello, ¿y qué pasa? ¿Y por qué preocupa? Porque el día que se integran, por ejemplo, bases de datos de ciudadanos a un sistema de inteligencia artificial, esos datos ya no los puedo extraer de regreso y decirle, ChatGPT, niño malo, olvídese de estos datos de esta persona, ¿no? Eso es parte de lo que preocupa muchísimo. Cuando esto además lo llevo al terreno del sistema que podría, en términos de lo bonito, ayudarnos a procesar con extrema rapidez los resultados de un proceso electoral, eso suena fantástico, pero si eso tiene que pasar por este periodo de una caja negra en la que la suma de los resultados del total me da un ganador de un presidente o de una presidenta y no puedo explicar fehacientemente, no hay trazabilidad de cada uno de los votos, preocupa muchísimo. Algo que me parece finalmente relevante es, y les dejo una reflexión en este sentido tipo Black Mirror, y es la siguiente. Es tan interesante lo que estamos viviendo hoy que
escuchaba hace apenas unos muy pocos días una reflexión que he comprado como propia. Nos preocupan mucho las burbujas de contenidos y las burbujas de información a los que nos vemos sujetos dentro de las redes sociales. Y es cierto, por supuesto, pero esto está avanzando a tal velocidad que el planteamiento hoy comienza a ser un poco en frontera. Es decir, ok, sí, pero tendríamos que empezarnos a preocupar y preguntarnos, olvídense de estos silos de información y de opinión sesgada. No. ¿Qué pasa con estas amigas o amigos que tenemos hoy en redes sociales que no conocemos en persona, pero ay, qué empáticos son? Siempre están para escucharnos, siempre tienen una opinión que enriquece esta idea que yo traía y hasta me hace pensar, ¿no? Échate este artículo y no es como tú piensas, pero mira, considera esto, ¿no? Es decir, la posibilidad de que actores de inteligencia artificial hoy ya no sean parte de un silo o de un fenómeno en el que yo me encuentro por usar una red social con seguidores particulares, sino que haya una gente que está intencionalmente como chicle y con marcas sobre el piso y vaya de ahí tratando de construir o modificar o alterar nuestra opinión. Me parece que es un poco el reto con el que estamos hoy viviendo. Celebro muchísimo que el Instituto Electoral convoque a que podamos platicar esto, porque además es un fenómeno que estamos viendo suceder en todo momento, todos los días. Cierro con esto último. Perdón, los medios de comunicación tenemos un reto. Quienes hacemos comunicación y periodismo y queremos usar tecnología o opinar sobre la misma y opinar sobre cómo se está usando la tecnología en un proceso tan importante como el electoral, hoy hablo personalmente, cuando pienso en ello, pienso de inmediato hasta hace poco tiempo, era hasta que uno de los comunicadores, ¿no?, renombrados o comunicadoras en nuestro país salía y avisaba que estaba temblando, que el curso de la nota tomaba como movimiento, ¿no? Pero con las redes sociales, hoy lo chistoso, y no sé si lo habrán notado ya alguna vez, pero más de una ocasión a un López Dóriga, por citar a un periodista muy famoso, pues, ¿no?, y de ese nivel, cuando han anunciado que tembló, mucha gente se burla de él diciéndole, sí, bueno, hermano, pero eso sucedió hace 45 minutos, ¿no? O sea, ¿qué estás reportando? Si eso ya lo reportamos todos. Este reto de cómo los usuarios nos convertimos también en parte de la construcción de la nota es también todo un reto, porque si a eso le agregamos la inteligencia artificial, la posibilidad de que un periodista hoy que no haga un ejercicio periodístico estricto y con ello nos convirtamos además en una opción y una diferencia, es enorme. Entonces agradezco mucho esta invitación y los felicito mucho. Sí, gracias. Bueno, pues sí, varios puntos que va uno tomando y ahí en cuenta para hacer algunos comentarios. Si nos queremos asomar un poco al futuro, creo que, bueno, dirán, el futuro ya está aquí, pero no me imagino cómo serán, por ejemplo, las siguientes elecciones en cuanto al tema de inteligencia artificial. Quisiera echar esa mirada y de repente, ahora que decías Black Mirror, recuerdo algunos capítulos que pues se usa inteligencia artificial y cómo te insertan un chip y demás. No sé si eso vaya a pasar en algún momento, me aterroriza un poco, pero bueno, podría ser. Asomarnos un poco al futuro creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Sobre todo también hacia dónde nos quiere llevar la inteligencia artificial, porque a lo mejor es algo que yo estoy utilizando y bueno, me está llevando a facilitarme la vida en temas de educación, ahí con los alumnos. Ya le pido al ChatGPT que me haga un examen de opción múltiple sobre tales trabajos o tales temas, y entonces ya me lo elabora en 3 minutos, cuando a lo mejor a mí me llevaría 3 días, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, nos asomamos a esta parte. Decían alfabetización mediática, yo creo que también siempre es importante y lo repetimos siempre desde los medios de comunicación y demás. Ahora que veo aquí muchos jóvenes que de repente les llega información y pues que la chequen siempre, cuando algo les prenda un foco y digan, ay, está muy raro que haya dicho esto tal persona y demás, ahora que estamos hablando de la parte electoral, ¿realmente lo dijo tal candidata, tal candidato? Bueno, hay que checarlo y es muy fácil, no es tan difícil, de verdad, aprendamos un poco eso, póngalo en el buscador, tal persona hizo esto, y ahí nos vamos a dar cuenta de toda la información que sale y que nosotras y nosotros mismos podemos ver si es real o no. Luego está este tema de la inversión, me parece muy importante porque creo
Ya veremos en los siguientes debates y demás. Se habla muy poco de todo esto y no solamente tiene que ser en los debates, yo creo que tiene que ser en general desde las cámaras, ahí con los legisladores y demás. ¿Qué propuestas hay? ¿Cómo va a invertir el gobierno? ¿No? Yo hace rato hablaba del gobierno de la India, que ya ha puesto una unidad de verificación de datos, ¿no? Porque hay tanta fake news, tantas informaciones falsas, que se ha puesto a trabajar el gobierno en esto y es algo que me parece muy importante destacar. Aquí no sé, así creo que, pese a que México está utilizando ya también mucho la inteligencia artificial, no hemos tenido tan graves problemas, o por lo menos no se han hecho tan visibles, y me refiero a graves y grandes problemas, que pongan, por ejemplo, de rodillas una elección o que pongan en riesgo un proceso electoral. Creo que afortunadamente no lo hemos visto. Está también, por ejemplo, yo quisiera preguntar, ahora que veo también muchos jóvenes que seguramente van a la escuela o tienen ahí en sus labores diarias, ¿quiénes utilizan hoy por hoy el ChatGPT? Levanten la mano aquí en este salón. ¿Quién utiliza el ChatGPT? Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues ya son varios, ¿no? Todavía hay un grupo que no lo estamos utilizando tal cual. ¿El 3 o el 4? El 3 o el 4, exactamente, el básico. Bueno, lo que les quiero decir, de pronto uno llega a los salones de clases y pregunta uno con los alumnos y demás, este sentido, ¿quién utiliza el ChatGPT? Y de pronto, pues la tarea que nos damos también de explicarles todas las ventajas, pero también algunas desventajas que puedan ser si dejamos en manos del ChatGPT hacer la tarea y no pasamos por un proceso que creo que debemos pasar, ¿no? Pero bueno, es todo un debate que se puede dar desde con jóvenes y quienes utilizan la inteligencia artificial como este chat. Y he leído sobre este chat GPT que me parece algo muy interesante, de pronto puede estereotipar, ¿no? Y cuando queremos buscar algo y demás, son visiones muchas veces de quienes están creando estos contenidos, y no precisamente puede ser de todas las personas que habitamos este mundo. Puede haber estereotipos, decían, por ejemplo, si tú buscas una imagen de abogados, bueno, mayormente te van a salir personajes de raza blanca, las personas exitosas y entonces, bueno, se dejan de lado algunas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto porque se supone que nos va a ayudar a muchas cosas, y entre ellas siempre queremos acabar con el racismo, el clasismo, porque son problemas que se generan en nuestro día a día, y si una nueva tecnología va a ahondar en ese tipo de situaciones, pues creo que no sería tan positivo, ¿no? Verlo de esa manera, o que desde dentro se creen estos estereotipos. Y bueno, también quería comentar, muchas veces con toda esta inteligencia artificial y las redes sociodigitales, que son una mezcla muy interesante, ahora y sobre todo en tiempos electorales, de pronto pues hay empresas que nos venden servicios de posicionamiento de candidatas y de candidatos, ¿no? Pero muchas veces puede ser que una empresa pues esté falta de ética, o no sé cómo expresarlo, y de pronto es como, ¿cómo voy a generar que sea más conocido mi candidato o mi candidata si te estoy pagando a ti? A mí no me importa cómo le haces, pero tiene que ser el ganador, tiene que ser la ganadora. Y justamente de pronto se hacen estas cosas de que golpeando al de al lado, y no me importa cómo, haciéndolo incluso pedazos con mentiras, con noticias falsas, pero gané y ya, tú me pagaste, tú me pediste eso, aquí está el resultado, ganaste y no importa, ¿no? Como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Pues no, yo creo que en la inteligencia artificial sí debe haber ciertas reglas del juego. Yo decía, y empezaba con esto un poco, mirar hacia el futuro. No, de verdad que no imagino algunas cosas, y incluso hay algunos críticos de este uso de tecnologías que dicen, bueno, podemos llegar a lugares que ni siquiera pensamos, que ni siquiera imaginamos, ¿no? Y que pueden perjudicar a la sociedad. Entonces dejemos esto un poco también con estas ideas que nos pueden rondar en la mente. Y bueno, pues eso de cómo, no me imagino todavía cómo será la siguiente elección, hablando de inteligencia artificial. Gracias. Tengo a Alejandro, luego a Luis y luego a Julián, y cerramos con Andrés. Gracias. Bueno, pues vamos a meternos a lo electoral. Yo lo que estoy viendo es que uno de los retos, no solo para el instituto, sino en general para los medios, los académicos, es el hecho de que cuando salga un caso de algún posible escándalo donde se muestre evidencia de audio, de video, porque de documentos
es muy fácil hacerlo, ¿no? Los candidatos se van a deslindar automáticamente y van a decir que es inteligencia artificial. Sí. Es decir, ya tienen una ruta de salida. Sí. ¿Y qué tal si lo que dijo hace unos meses Martí Batres sí fue real? Entonces, quizás no llegó denuncia al instituto porque dijeron, ay, pues lo hace la IA. Es decir, ahí creo que estamos ante hace 10 años, un audio que saliera de algún lugar, tantos, ¿se acuerdan los escándalos así de, estaban en la reunión del PRI, todos ahí preparando y grabaron 2 horas de conversación? Los hermanos de Salinas. Exacto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, van a tener una ruta de salida mucho mejor. Es decir, estamos entrando a, pues descalifica todo. Entonces, ahí me parece que hay un tema. Ahora, yo sí creo que tenemos que compararnos con América Latina, no es posible compararnos con Estados Unidos y hay que ver qué está pasando. Lo más reciente fue la elección de Argentina, por ahí vi una nota del New York Times súper exagerada diciendo que casi toda la elección fue inteligencia artificial. Pues yo no lo vi tanto, La realidad es que Milei, con todas las diferencias que pudieran tener algunas personas desde lo ideológico, solo utilizó 2 o 3 envíos y los hizo en momentos clave que impactaron el triple o el cuádruple de la cantidad de envíos normales, ¿no? Esta foto del león con puras ratas, ¿no? O sea, es decir, fue una estrategia muy bien pensada, es decir, y lo hizo abiertamente él como candidato, ¿no? Y en el caso de Sergio Massa, la realidad es que él nunca envió nada de inteligencia artificial. Había una especie de cuenta alterna muy creativa también, donde se exaltaba al candidato y se exaltaban los valores y se generaba, digamos, que una dinámica de ataque, pero nunca fue claro si era de él o no era, ¿no? Pero como estaba tan creativo, tuvo mucha viralidad en medios. Entonces, es decir, el uso abierto me parece que es una revelación. No he analizado cómo estuvo en El Salvador recientemente, ¿no? Aquí en México, pues lo de Xóchitl yo no le vi que tuvo ningún impacto. O sea, quemaron un cartucho. Totalmente. Pero digamos que ahí hay ya elementos. ¿Qué están haciendo? Creo que sería interesante los institutos electorales de los países en América Latina, no solo los de las capitales, sino en general, para ver si están tomando acciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial. Creo que ahí habría un debate. Yo estoy trabajando algo sobre eso, no me he metido. Yo lo que diría es, algo que sí me parece muy valioso es la predicción de resultados con uso de inteligencia artificial, es decir, predicción de voto. Creo que ahí hay un elemento de mucho valor y los colegas que hacen comunicación política ya como agencias, como consultores, creo que lo podrían aclarar más, pero yo ahí veo un valor importante, se está haciendo ya y ahí sí hay elementos que no me parecen de ninguna forma ilegales, que podrían ayudar, sobre todo tomando en cuenta el tema de las encuestas que pueden empezar a tener variantes. Y yo diría, la materia que yo doy una materia que se llama Inteligencia Artificial y Comunicación, logró entrar coincidentemente con el nuevo plan de estudios y sí, digamos que en esa materia yo encuentro en mis alumnos 2 cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, para algunos de ellos sí resulta muy útil tener ChatGPT 4, ¿sí? O sea, ellos dicen, sí me ayuda como un asistente. Por supuesto que yo les digo, espero que no lo usen para hacer trampa en las tareas. Pero por otro lado, algunos lo utilizan hasta como su psicólogo, es decir, utilizan al sistema como sujeto y no como objeto. Y eso es uno de los grandes errores de alfabetización mediática, como dice Luis Ángel Hurtado, ¿no? Es decir, que las personas piensen que al interactuar con la tecnología están interactuando con un sujeto y no con un objeto. Y por último, yo lo que diría es, creo que se requiere transparencia, exigir lo que Tim Berners-Lee, el creador del HTML, exigir transparencia en los algoritmos a los gigantes tecnológicos. Ojalá que después de las elecciones se pueda armar una segunda mesa donde traigamos a Microsoft, donde traigamos a Google. Google está muy abierto, acaba de organizar hace como 6 meses un evento sobre inteligencia artificial, nos invitó a algunos académicos, tienen un proyecto impresionante sobre detección de inundaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo que los gigantes tecnológicos están dispuestos a hablar, están dispuestos a decir, a ver, ¿qué podemos hacer? Y también poner ejemplos como lo que hizo Midjourney, que
cuando salieron estas fake news, ¿se acuerdan las del Papa con la chamarra toda fancy, ¿no? Y la de Trump. Ellos lo que hicieron fue que cobraron muy barato, ¿no? $9, $8, y ellos le pusieron un código de rastreo a todas las imágenes para que si en algún momento sale una fake news, algo, ellos pueden rastrear de dónde salió esa foto, por lo menos de su sistema. Y eso es una cooperación con autoridades, por supuesto también lo hacen para protegerse, pero me parece que ese tipo de cosas pueden ser muy funcionales, y yo cerraría diciendo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin regular, ¿sí? Como lo que está haciendo ahorita el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lo hizo InfoDF, hace también 2 o 3 meses organizaron un evento sobre inteligencia artificial ahí en el Museo Memoria y Tolerancia, y creo yo que hay muchas políticas. La Ibero ya reguló, la UNAM ya reguló a nivel académico, la Universidad Autónoma de Nuevo León ya reguló. Entonces creo que hay muchas cosas que hacer antes de pensar en si tener alguna regulación más amplia, sobre todo porque tenemos un sistema político clientelista donde, aunque tengamos la mejor intención y la mejor ley, de última hora nuestros legisladores meten madruguete, la cambian y resulta una regulación 10 veces peor de lo que se planteó. Entonces sí tenemos derecho a dudar de nuestro sistema político deficiente, y a veces es mejor estar como estamos y hacer todo lo que se pueda desde las instituciones para avanzar en todo lo que se pueda avanzar. Y cuando tengamos un sistema electoral o político que dé muchas más certezas, probablemente se pueda pensar en eso. Claro, muchísimas gracias, muchos temas muy interesantes, y que yo celebro nuevamente esta mesa porque me hace pensar y repensar muchos elementos que he pronunciado aquí y en otros espacios. Yo sigo defendiendo el tema de la educación. Bueno, como docente pues lo voy a defender a capa y espada, siempre lo haré, ¿no? En ese sentido, porque también hay un apartado dentro de la alfabetización mediática y lo que tiene que ver con la educación de los medios, que se llama, que tiene que ver justamente con la parte de discriminación de la información y con el tiempo que pasa. Esto tiene que ver justamente con lo que voy a plantear. Las personas, al tener educación mediática, y esto yo no lo digo, lo dicen los papers que se han hecho y se han escrito y se han publicado a partir de la pandemia y que justamente comprueban la eficacia de la alfabetización de los medios, que las personas que tienen criterio informativo se informan por diferentes fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Si dedicamos 10 horas de nuestra actividad diaria a informarnos por diferentes vías, lo hacemos de una forma equitativa o proporcional. No solamente nos quedamos con un solo medio de comunicación. ¿Qué pasa con el caso de México? Y ahí sí yo participé directamente en este estudio que se publicó hace 3 años, que tiene que ver justamente con las fake news. Nuestro país, al no tener capacidades justamente, o la sociedad no tener capacidades de alfabetización mediática con el uso de los medios, pasamos mucho tiempo en el uso de uno específicamente, en este caso en el Internet. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su última entrega, pasamos alrededor de 6 a 8 horas al día. Yo lo comparo justamente con lo que ocurría hace 6 años o 12 años con la televisión. Pasábamos casi el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cambiamos de medio de comunicación y le dedicamos casi todo nuestro día a informarnos a partir de ese medio de comunicación. Y ahí entra precisamente el problema. Y ahí viene justamente lo que decía Rocío, que nosotros estamos alimentando los algoritmos con nuestros datos personales porque pasamos mucho tiempo en ese medio de comunicación. Y si a eso le sumamos que le dedicamos más tiempo a ciertos temas que a lo mejor no nutren el debate público, pues esto se vuelve complejo. Esto lo encadeno justamente con el estudio donde yo participo, que publica el Instituto Reuters, justamente, y que midió en el 2020 y 2021 la cantidad, bueno, la presencia de fake news y el consumo de fake news en 37 países en el mundo, de los cuales
esos dos evaluaciones donde yo participé, México ocupó el segundo lugar y después el tercer lugar. Estamos hablando de contexto de pandemia, evaluación 2020 y 2021, y que arrojaba que nuestro país estaba en segundo lugar y tercer lugar de consumo y de presencia de fake news. ¿A qué se debía? Las conclusiones que llegamos diferentes especialistas y académicos, no solamente de México, sino del mundo, es que el tiempo que le destinábamos al uso de este medio de comunicación, primer punto, y que no teníamos criterio informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que veíamos en internet lo replicábamos automáticamente. O sea, creíamos plenamente lo que decía internet. ¿Y eso qué deriva? Pues la famosa ley de la oferta y demanda, de algo que yo he estudiado y he estudiado muchísimo, que se llama industria de la desinformación. Se le llama industria de la desinformación porque ya hay personas que viven de la generación de desinformación. Es todo un conglomerado, y ahí entran inclusive lo que decía muy bien mi estimado Julián, estas plataformas también, porque es un negocio. Entonces, todo esto que representa la industria de la desinformación, pues justamente al haber oferta, pues también hay demanda. Y eso colocó a nuestro país en el segundo lugar, solamente por encimita de muy poco de países como España, de Brasil, y muy poquito por debajo, que era el primer lugar, de Turquía. Justamente estos países, por supuesto estaba también Estados Unidos. Estos países que están en primeros lugares en consumo de desinformación, ninguno tiene una política pública que tuviera que ver con la alfabetización mediática. Primer punto. Segundo punto, también son de los países, México, Estados Unidos y Brasil, que más consumen redes sociales. De hecho, México está entre los 5 países en el mundo que más tiempo le destinamos al uso de redes sociales. Por eso todas las empresas tienen aquí sedes, o sea, tienen oficinas, porque es rentable. Entonces, todas las conclusiones a las que estoy llegando es precisamente porque ninguno de estos países le apostó a esto. Pero sí, los países que menos presencia y menos consumían fake news fueron los que tuvieron políticas públicas antes, estamos hablando desde hace 10 años, antes de este informe, que sí le apostaron a la alfabetización mediática. ¿De quién estoy hablando? Finlandia, Noruega, Corea del Sur, Alemania y por supuesto Suecia. En ese sentido, ahí ya tenemos evidencia científica de que la alfabetización mediática sí es un proceso que va a llevar muchos años, yo lo sé, pero que le da la puerta a la sociedad de darle herramientas no solamente para el tema de la desinformación, sino también para disminuir discursos de odio, polarización, que aumentaran las discusiones, sobre todo en contextos políticos, aumentaran discusiones que tuvieran que ver y nutrieran el debate público sobre las propuestas de las diferentes fuerzas políticas. Entonces, en ese sentido, es una apuesta sí a largo plazo, necesaria sí, porque estos países, lamentablemente, pues son de primer mundo. Entonces, ¿quién ha hecho de los países de Sudamérica algo así? Nadie, nadie se ha atrevido. ¿Por qué? Porque lo tengo que decir así, porque también a nuestra clase política no le conviene. Perdón, se escucha feo, pero es la verdad. A nuestra clase política, un pueblo educado y que contenga y pueda usar las herramientas a favor de su desarrollo, no le conviene. Y por eso, en ese sentido, utilizan precisamente salidas fáciles. ¿Como cuáles? Leyes que, pues, por supuesto, y con esto voy a cerrar, pues no sabemos qué intereses haya detrás de la construcción de estas leyes, que muchas veces estas leyes pueden servir también contraproducentes contra los derechos que ya enuncié: libertad de expresión, derecho a la información, garantizar el respeto a las audiencias. Y en ese sentido, si creamos estas leyes que pueden hacerse desde la mejor intención, no sabemos a futuro qué político o qué partido las pueda usar en su beneficio y en contra de la sociedad. Y con esto concluyo con una frase que yo he dicho en muchos espacios, que es de Franklin Delano Roosevelt: todo poder conlleva una gran responsabilidad, y no sabemos cómo la utilicen después en contra de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Julián. Sí, gracias. También coincido
que en este proceso electoral la inteligencia artificial no está permeando como se esperaba. Hace un par de años se decía que pues, principalmente las deepfakes iban a estar con todo, pero realmente no, y es porque la política tradicional, los recursos tradicionales siguen siendo los que permean. Es decir, incluso cuando Xochitl sacó sus videos, la crítica era no tanto porque lo haya hecho, sino porque eso reflejaba poca autenticidad, ¿no? Se tenía ya que mostrar, entonces mostrarte con no solo inteligencia artificial, sino con filtros, pues ni siquiera mostraba lo que en algún momento al principio de su campaña buscaron, y era alguien cercana a la gente que hablaba de cierta manera, etcétera. Es decir, todavía no permea lo suficientemente bien la inteligencia artificial. Entonces, siento que un punto importante para que ya como sugerencia para que se tome en cuenta en los soples y en el órgano electoral principalmente, sigue siendo el problema de la desinformación que está presente. Es decir, la inteligencia artificial está permeando, es algo que ha estado creciendo, pero es realmente la desinformación que hay. La regulación es necesaria en el sentido de que la esfera digital pues sigue siendo un espacio en donde vale todo. Sigue siendo, O'Donnell llamaba en algún momento, cuando todavía no existía Internet, hablaba de las zonas marrones. Él decía que en las democracias hay zonas marrones dentro de estados-nación, y son esos lugares en donde no hay regulación, en donde se vale todo porque es conflictivo el lugar, porque hay crimen organizado, porque hay, etcétera, lo que tú quieras. Y entonces decía que había zonas marrones. Entonces, cuando pensamos Internet como una ampliación del espacio público, pensemos que hay una zona marrón dentro de ese espacio público, y es la comunicación que se deriva o que se lleva a cabo en las redes sociodigitales. Es una tierra de nadie, vale todo. ¿Cuánto dinero estarán gastando los partidos en las plataformas sociodigitales? No se sabe. Lo único que se sabe, y lo da Meta, y a partir de un acuerdo, es lo que gastan las cuentas oficiales de las candidaturas y los partidos en Meta. Pero ¿cuántas cuentas paralelas no existen? ¿Cuánto dinero no está presente? Twitter ni siquiera tiene ningún interés en abrir la puerta y poderlo analizar. Y entonces, ¿qué generamos? Generamos contiendas inequitativas, generamos desigualdades, y eso va más allá de los algoritmos. Entonces, sí es importante hablar del tema del algoritmo, de la inteligencia artificial, pero creo que en este momento es aún más importante hablar de todas las consecuencias sociales que implica la no regulación de las plataformas sociodigitales vinculadas al tema electoral. Otro punto que quisiera comentar sobre el tema de la inteligencia artificial es que sí es importante verlo con mirada crítica. Es decir, podemos hablar horas de los beneficios de la tecnología y la inteligencia artificial. La tecnología enfocada en la comunicación siempre desde el principio, desde que se creó la imprenta hasta la fecha, siempre ha tenido un discurso ideológico optimista, así se ha planteado. Nunca ha salido una tecnología de la comunicación en donde se piense esto va a generar consecuencias inimaginables, perversas en contra de la sociedad. Al contrario, es ya cuando empieza a llegar Internet, cuando empiezan a ver esta beta más pesimista o crítica. Y no olvidemos que cuando entre guerras y en posguerra, los estados y principalmente el ejército norteamericano le invirtió mucho dinero a la comunicación. O sea, quien conoce la literatura sobre la comunicación en Estados Unidos sabe que en posguerra hubo mucho dinero metido de los militares para la construcción de la tecnología. Y no creo que no esté pasando lo mismo con la inteligencia artificial, no solo porque los estados no tienen interés o no tienen dinero, es los privados, OpenAI, los que están invirtiendo más, estas organizaciones, es también porque hay un interés realmente importante que hay que tomar en cuenta. Otro punto que ya con esto cierro respecto a estos procesos que hay que poner en cuenta más allá de la inteligencia artificial, es que hay que poner sobre la mesa el tema de los contenidos, porque cuando hablamos de inteligencia artificial nos quedamos en una idea muy abstracta,
de la supervisión, de la recolección de datos, de los algoritmos, de la caja negra. Pero ya cuando empezamos a hablar sobre los contenidos que se están promoviendo o difundiendo es cuando se vuelve problemática la inteligencia artificial. Por ejemplo, el hecho de que en la inteligencia artificial se promuevan ya en sus resultados percepciones, realmente eso es lo complicado, eso es lo crítico, cuando se fomentan ciertas percepciones, cuando se fomentan también las emociones. Ahí en el Tlatelolco Lab nosotros hemos estado, es una técnica ya relativamente pues, vieja en términos de temporalidad de Internet, pero estamos haciendo análisis de sentimiento, que es parte del tema de la inteligencia artificial, y al menos hemos visto que en Twitter pues sigue siendo una plataforma en donde el uso de cuentas con comportamiento anómalo, llamadas bots, pues siguen presentes todo el tiempo. Y todo el mundo, todas las fuerzas políticas le invierten, le entran, están promoviendo incluso la polarización. Y entonces ese es un fenómeno que es realmente muy crítico. En el discurso público, principalmente en algunos analistas, porque está vinculado a un tema también partidista ideológico, se ha hablado de que la sociedad mexicana está polarizada. Y en muchos espacios sí lo está. Twitter, por ejemplo, siendo una extensión del espacio público, está altamente polarizado. En el análisis de sentimiento lo vemos. Pero, ¿qué porcentaje de esa polarización, planteándolo en esos términos, es resultado de las cuentas con comportamiento anómalo, que lo que están haciendo es atacando, están agrediendo, están generando de desinformación? Y entonces los órganos electorales, ¿qué están haciendo al respecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los órganos electorales más allá de hacer recomendaciones? Es importante entrarle ahí a ese aspecto. Y ahora sí, para finalizar, yo no me esperaría que cambie la clase política para promover regulaciones. Probablemente va a ser siempre la misma, y por supuesto la clase política tiene intereses y siempre van a buscar sacarle algún beneficio a alguna de las regulaciones que haya. Pero nosotros como comunidad académica, desde el periodismo, desde la opinión, sí tenemos que, desde la expertise, sí tenemos que promover estas regulaciones que no se queden. Porque en todo el mundo, o en distintos, al menos en Occidente, sí se está buscando la regulación. O sea, es una tendencia que estamos viviendo, que es la regulación de las plataformas sociodigitales, y no, o sea, yo no creo que esperar a que cambien o pase algo suceda. No están promoviendo los partidos, esto es porque no les conviene. O sea, todos se benefician de la desinformación, todos le invierten. Entonces, regular las plataformas es impedir que los partidos políticos puedan meterle dinero por vías alternas. Entonces, en suma, sí hay que regular, ¿no? O sea, me podrían decir regulacionista de las plataformas y lo aceptaría con mucho orgullo. Gracias, Julián. Andrés. Regulación con conciencia, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pues únicamente complementando lo que ya se ha dicho mucho y para no ser repetitivo, yo creo que estas herramientas de inteligencia artificial deben considerarse como eso, como herramientas. Por lo tanto, de alguna manera, y al ser pues, caja negra en donde no tienen un tipo de trazabilidad, como decía Rocío, pues yo creo que de alguna manera siempre se tiene que poner en tela de juicio el resultado que nos dan. Ya sea, como decía Alejandro, sus alumnos utilizan ChatGPT como un psicólogo. Yo creo que inclusive, como decía Deyanira, los alumnos que utilizan ChatGPT, nosotros mismos que llegamos a utilizarlo para elaborar algún tipo de investigación o que sea, debemos ser capaces de poner en tela de juicio el resultado que se nos da. No nada más, ese es un ejemplo en particular, pero en general. Como decía Alejandro, algo de alguna manera bueno que tienen las herramientas de inteligencia artificial en el caso específico de los procesos electorales es la predicción que pueden darnos de las tendencias electorales, pero aún así yo creo que esa predicción puede ser de alguna manera manipulada y forzar a que el voto se induzca hacia uno o hacia otro lado. Entonces yo creo que es importante siempre considerar estas herramientas como tal, como herramientas, poner en tela de juicio los resultados y de alguna manera, como decía Luis Ángel, pues informarnos no nada más con una fuente, sino tener una gran variedad de fuentes para poder definir si realmente lo que nos dijo es correcto o no, se puede complementar o no, y de qué manera nosotros podemos utilizarlo para tomar alguna decisión. Es un poco como
para terminar, este meme que hay muy famoso que está Abraham Lincoln y con texto que dice: no creas en todo lo que está publicado por el hecho de que está en internet, y lo firma Albert Einstein, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante validar la información y considerar que las herramientas de inteligencia artificial son eso, herramientas. Muchas gracias. Miren, ya hemos consumido el tiempo que destinamos para esta mesa, hora 35, llevamos 36, y lo que nos deja es que tenemos que hacer esto más seguido, ¿no? Porque hay quedado un montón de temas sobre la mesa que anoté, ya me acabé las tarjetitas, miren, para seguir con dudas, comentarios, cosas que podríamos estarnos retroalimentando. Entonces creo que nos gustaría, y los invito a todas y todos para que hagamos esto más seguido, que no terminemos aquí el diálogo, porque creo que es importantísimo seguirnos retroalimentando. Hay cosas que ve uno desde el aspecto democrático y dices, ¿qué tanto puede incidir esto, como les decía, en los procesos electorales? Yo, al igual que Julián, hace 2 años decía, ahí viene, ¿no? O sea, ¿qué me va a esperar en 2023, 2024 con la inteligencia artificial? Esperaba, y este comentario lo hago como ciudadana, no como consejera, para la transmisión que se está haciendo en las redes sociales del instituto, pero yo esperaba campañas electorales mucho más, digamos, creativas, llamativas. Decía yo, con la inteligencia artificial esto se puede volver sumamente enriquecedor para que la ciudadanía obtenga otros mensajes, ¿no? No lo veo, al menos desde mi sesgo podría ser, hasta ahorita, falta mes y Nos cachito, hemos quedado hasta en el ahorita, meme todavía, falta ¿no? para el 2 de junio, al menos desde mi burbuja no lo veo en este momento. También conversaba hace un ratito antes de empezar la mesa con ustedes si era yo o era generalizado el que no lo veía con esa potencialidad que en su momento dije, es que en el proceso electoral tienen mucho para qué utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Desde el perfil del votante, desde si puedes hacer predicciones, campañas interesantes, el uso de recursos, las plataformas. En su momento también en 2014, 2015, cuando empezamos a trabajar para la fiscalización con Facebook y Twitter, y pues realmente pasaba lo que tú decías, mi oficina tenían aquí algunos, ¿no? Y me decían, pues escríbele a Facebook Irlander y a ver si te contesta, ¿no? Pero vean, ahora después de los años, pues claro que tienen oficinas aquí, claro que hay una gran inversión de recursos por lo que hace a las campañas electorales y la producción de contenidos y todo lo que falta. Así que miren, para concluir, ¿les gustaría a alguno de ustedes una ronda mínima de 1 minuto, 30 segundos con alguna idea que quieran potencializar? Sí. Alejandro, adelante. Quiero decir que Facebook fue clave para la elección de Coahuila hace poco más de 6 años. O sea, gracias al gasto adicional que se hizo, la elección estuvo a punto de ser cancelada. Extrañamente, el Tribunal Electoral lo dejó pasar en una cosa muy dudosa. Y ahí es donde nos damos cuenta del impacto que puede tener una buena regulación que era topes de campaña, pero con una mala decisión de los órganos reguladores, donde Facebook fue clave para que una elección pudiera ser cancelada y por desgracia ganó el sistema político, ¿sí? Y pues a final de cuentas Facebook se salió con la suya. No solo en eso, sino con Cambridge Analytica, la empresa quedó destrozada, la británica, y Facebook ahí sigue protegido por el propio gobierno de su país y el Congreso. ¿Alguien más? Bueno, yo sí, rapidísimo. Luis, dale. Me tomo 1 minuto exacto, así está el cronómetro. Rapidísimo, para también entender, creo que es importante que la ciudadanía a veces comprenda esto y que he dicho en muchos espacios, de hecho en Radio UNAM, no es comercial, pero lo he dicho con mi estimada Deyanira. Debemos de entender que las empresas que ofrecen los servicios o todos estos servicios, como su nombre lo dice, son empresas. No son asociaciones de interés, no son espacios de la sociedad o que le demanden a la sociedad. Son empresas. Y al ser empresas, su objetivo pues es ganar, tener un ingreso que se traduzca precisamente a que esta empresa se siga manteniendo. Y en ese sentido, desde ese ojo hay que ver también el tema de cómo vamos a ver o cómo queremos ver el papel de estas empresas en la sociedad. Porque a veces le demandamos a las empresas como si fueran de interés público, cuando en ese sentido las empresas muchas veces tendremos que hacer un cambio, un giro completamente, no están vistas como un órgano de interés público. Y en ese sentido hay que verlo desde esa óptica, porque a veces la regulación, a mí me encanta que se le exige luego a las empresas cosas que no son ni siquiera posibles.
Entonces, bajo esa lógica, hay que ver también el papel que va a jugar o juega o la necesidad de hacer una regulación, hacerla con conciencia, lo digo así abiertamente. Si se apuesta por la regulación, pues que se hagan mesas de este tipo y que realmente estas mesas sí incidan en la propuesta que se presente para la regulación, digamos, de pues estas herramientas, que no solamente se queden en el terreno político, que intervengan las empresas, que intervengan especialistas, que intervengan medios de comunicación, instituciones educativas, y a partir de esto se construye una propuesta, porque si no, pues vamos a tener esas famosas leyes fast track que de repente salen de la noche a la mañana, se votan, se aprueban y no tienen ni pies ni cabeza. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Yo quisiera… Adelante, Julián. Brevemente, voy a leer no más de 10 puntos que justo en el programa universitario hicimos al principio de la elección. Celebración de convenios entre plataformas digitales y autoridades electorales. Etiquetado claro de propaganda electoral, ya se ha mencionado aquí eso al respecto. Ocultamiento y restricción de contenidos que incumplan la normativa electoral. Estoy hablando de las plataformas sociodigitales. Publicación de informes de transparencia de las plataformas. No queda claro la toma de decisiones que tienen. Hay una cosa que llaman el Oversight Board, que hay en distintas plataformas, y básicamente es la privatización pues del sistema judicial, porque ellos en su Oversight Board lo que hacen es juntan, incluso hay una ex consejera de línea ahí, juntan a varias personalidades y toman decisiones, ¿no? O sea, eso es algo muy interesante en investigar. El tema de que no haya publicidad en la veda electoral, un tribunal electoral que accione de oficio en casos urgentes, la educación digital que ha estado presente aquí, detección y combate contra ataques orquestados de desinformación, y los partidos políticos deben buscar la implementación de medidas de seguridad y transparencia electoral. Todo esto se puede hacer sin una iniciativa de ley, se puede hacer todo esto. Y los invito a que entren a la página del programa, ahí viene en extenso un documento de 30 cuartillas, cómo está pensado. Muchísimas gracias, Julián. Pues si nadie más quiere hacer uso de la voz, entonces les parece, le daré la palabra a nuestro maestro de ceremonias para que dé por terminado el evento. Muchas gracias, consejera. Es así como damos por concluido el evento Diálogos Electorales, Desafíos y Oportunidades en el Uso de la Inteligencia Artificial en la Democracia. No sin antes agradecer las interesantes participaciones por parte de las personas invitadas. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron por las diversas redes sociales y de manera presencial aquí en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y para finalizar, les solicitamos a las personas que nos acompañaron en la mesa, tomen la foto oficial del evento. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.